En aquel tiempo se le acercó un leproso a Jesús, se arrodilló ante él y le suplicó: «Si quieres, puedes limpiarme». Sintiendo compasión, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: «Quiero, queda limpio». Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Entonces Jesús lo despidió, pero le ordenó enérgicamente: «No cuentes esto a nadie, pero vete y preséntate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que ordena la ley de Moisés, pues tú tienes que hacer tu declaración». Pero el hombre, en cuanto se fue, empezó a hablar y a divulgar lo ocurrido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en el pueblo, tenía que andar por las afueras en lugares solitarios, pero la gente venía a él de todas partes. Buenos días, querida Trinidad, familia del cielo, Mamita María. Les damos muchas gracias por poder compartir nuevamente este encuentro de oración con ustedes en este año que recientemente inicia. Que podamos renovar hoy el encuentro con ustedes para que podamos salir al encuentro con nuestros hermanos. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hola, un buen día para todos, hermanos. Qué bueno tenerlos nuevamente en estas videopautas. Me alegra mucho poder compartir nuevamente en este año con ustedes un poco de mi oración y que esta oración pues les ayude un poquito a ustedes también a encontrarse con Jesús. El día de hoy quiero compartir con ustedes las pautas de oración del Evangelio de Marcos 1, versículos 40 al 45. Marcos 1, versículos 40 al 45. Y como fruto de mi oración he titulado estas pautas que lo que nos importe más sea el hermano. Les propongo básicamente 3 puntos de meditación. El primero: a Jesús le importa realmente la persona y no tanto que lo vean a él, sino que sanar a la persona. Me parece un gesto muy bonito de Jesús, que a él lo que le interesa es sanar al leproso y no que las personas sepan que él sanó al leproso. Le encanta en este caso sanar al leproso, no le encanta la adulación de las personas. Él lo que le interesa es la compasión, se siente conmovido por la enfermedad de este leproso. Y me parecía de cierta manera un contraste que vivimos actualmente, en este tiempo de pandemia, por ejemplo, año 2020, quizás el año más crudo de la pandemia. Muchas personas en sus redes sociales compartían que estaban dando mercados a las personas que lo necesitaban. Yo me preguntaba en este momento, ¿será que estas personas lo que estaban buscando era realmente ayudar o conseguir seguidores en sus redes sociales? Y me lo preguntaba era porque en este tiempo de pandemia, incluso cuando no había pandemia, sigue habiendo mucha hambre en el mundo, pero las personas poco publicaban acerca de esto de dar de comer a estas personas pues hambrientas, ¿cierto? En ocasiones nos pasa esto, que nuestras donaciones, nuestro servicio a los demás, no es porque nos importe la persona exactamente, sino que nos importa más el comentario que el otro dirá porque estoy ayudando, los seguidores que puedo obtener por eso, las gracias que me pueden dar otras personas a causa de que aparentemente soy muy generoso. Me parece que es una invitación bonita de Jesús que nos hace hoy a purificar nuestras intenciones, a preguntarnos a cada uno, ¿qué es lo que nos está moviendo a servir al hermano? ¿Qué es lo que nos está moviendo interiormente? Si las adulaciones de los demás, el interés porque me vean haciendo algo, o realmente lo que me mueve es la compasión hacia la persona, lo que está sintiendo esta persona. Jesús dice que demos testimonio, pero dar testimonio es muy diferente a que yo pueda esperar adulaciones de los demás. Veía un contraste, como les decía, tiempo de pandemia y todos esos héroes que en silencio, digamos, permanecieron apoyándonos durante este tiempo tan difícil. La gente en los supermercados, qué decir de los médicos, los enfermeros, las personas en los colegios, por ejemplo, madres de familia, cada persona que nos ayudó con ese consejo que necesitábamos, con ese abrazo a la distancia. Estos días viajé a Pereira y sufrí un accidente, me corté con un vidrio y en el transcurso pues de ir a la clínica muchas personas me ayudaron y estaban muy pendientes de mí. Para mí eso era, digamos, más o menos normal, gente que yo conocía, gente que me apreciaba. Sin embargo, cuando llegué a la clínica me llevé una grata sorpresa, porque personas que no me conocían, enfermeros, los médicos, el vigilante, la persona de las admisiones, me trató con mucha amabilidad. Y yo creo que era Jesús quien me estaba tratando precisamente allí, porque eran personas que les importaba precisamente eso,
la persona, eran hermanos que les importaba la persona. Y yo me preguntaba por qué me tratan así. Y yo veía que tenían una vocación al servicio, una vocación a que les importara la persona. Es una invitación pues grande de Jesús a que nos importe más la persona y no que nos vean las demás personas, que nos importen más nuestros hermanos. Un segundo punto de meditación que les propongo es que Jesús nos limpia de todo aquello que nos aleja de las demás personas. Saben ustedes que la lepra era una enfermedad que no solo tenía implicaciones físicas en su cuerpo, como estas llagas dolorosas, sino que también hacía que estas personas se sintieran excluidas de la sociedad. Cuando ellos iban a tener contacto e interacción social con otra persona, debían tocar una campanita avisando de que ellos iban a pasar. Y eran personas completamente excluidas, no se les permitía ningún contacto con otras personas. Seguramente este leproso no solo sentía el dolor físico, sino también el dolor emocional de no estar rodeado de las demás personas, de no sentir afecto, de no sentir amor. Y veía yo cómo Jesús, a causa de la fe del leproso, ve esta fe en él y lo sana de todo aquello que lo aleja de las personas. En muchas ocasiones, para mí, por ejemplo, me ha sanado de todas aquellas lepras que me alejan de los demás. Mi inseguridad, mi timidez, mi falta de autoestima quizás. Qué bueno que le pidamos hoy a Jesús que nos sane de estas lepras que nos alejan de los demás, que nos alejan de las personas, que nos aíslen en nosotros mismos. Incluso, por ejemplo, del temor que sentimos con el COVID a veces. A veces este temor por el COVID, por el aislamiento que sufrimos hacia las personas, por no contagiarnos, nos hace olvidar quién está al frente de nosotros. Nuestro hermano está al frente de nosotros. Pidámosle a Jesús que nos quite este miedo que nos sane de nuestra lepra. Tengamos fe de que Él nos la puede sanar, esta lepra que nos aleja pues de las demás personas. Esto como segundo punto de meditación. Y como un tercer punto de meditación les propongo que nos demos cuenta de que nos percatemos de que Jesús nos da más aún de lo que necesitamos. No solo le cura la lepra a esta persona, a este hermano, sino que también le cura lo que, le satisface lo que está dentro de su corazón. Se da cuenta de qué es lo que necesita verdaderamente. Me causa mucha curiosidad. Jesús, cuando sana al leproso, le extiende la mano, lo toca y así es que lo sana. Jesús tranquilamente pudo haberle dicho al leproso queda sano, pero él no, él extendió la mano, lo tocó y ahí fue donde quedó sano. Jesús se da cuenta de que el leproso no solo necesita que le sane las heridas, la lepra como tal, sino que también necesita afecto, también necesita amor. Y es algo que él no está pidiendo, pero Jesús se da cuenta de que lo necesita. Pidámosle a Jesús esto, que tengamos la capacidad de ver en nuestros hermanos qué es lo que también necesita, aun cuando no lo están pidiendo. Que vayamos mucho más allá de lo que nos están pidiendo, del favor que aparentemente nos piden, que vayamos como a la raíz de todas estas cosas. Mi inseguridad, por ejemplo, cuando Jesús me la sanó, era una cosa, que venía de una raíz mucho más grande, una falta de afecto, falta de autoestima, por ejemplo, falta de creer en mí. Jesús no solo me sana la inseguridad, sino que también me llena de tanto afecto que eso es lo que termina quitando todas las inseguridades en mí. Les invito a que podamos hacer esto, a que podamos ir al encuentro del hermano, a que podamos reconocer qué es lo que necesita y dar todo lo mejor de nosotros. Y para esto, muy importante, y con esto termino, ir como Jesús a esos lugares solitarios, a esos lugares donde la gente iba a buscar a Jesús, que eran lugares solitarios, a encontrarnos con Él para que eso nos dé las fuerzas y la valentía para hacer el encuentro con nuestros hermanos. Que este espacio de oración pues nos dé la valentía para eso, nos dé la sabiduría para ir al encuentro con el otro, para el encuentro de nuestros hermanos. Les deseo pues una feliz oración.